Bienvenidos a esta casa abierta virtual de oftalmología realizada por el 11º semestre paralelo B y a cargo del doctor Guillermo Arellano. A continuación vamos a tratar temas de bastante interés y muy importantes dentro de nuestra carrera como son el pterigium, la presbicia, el desprendimiento de la retina, la retinopatía hipertensiva y el tracoma. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Balbuca, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. El día de hoy vamos a ver el tema del pterigium. El término pterigium deriva del griego pterigos, que significa ala en sí porque tiene una forma parecida a esta. Se va a tratar de una hiperplasia fibrovascular de una morfología triangular que se va a extender desde la conjuntiva vulvar, que viene a estar por esta parte de aquí, hasta la córnea en sí, y esto va a tener como un crecimiento horizontal que, si se deja progresivamente crecer, puede llegar a afectar el eje visual del individuo. Continuando entonces, dice que está clasificado dentro de las degeneraciones no involutivas oculares, o es decir, una tumoración epitelial benigna corneal, y con mayor frecuencia va a encontrarse localizado entre la hendidura interpalpebral. Puede desarrollarse tanto en el sector nasal, como podemos ver en esta parte de aquí, como también en el sector temporal, en esta imagen de acá. Ahora, puede ser cualquiera de los dos lados, pero también puede ser en un mismo ojo en ambos lados, en la región nasal como en la región temporal. También, de otra manera, puede ser que afecte un solo ojo o puede afectar los dos ojos, como podemos ver aquí en la siguiente imagen. Continuando entonces con la epidemiología, el pterigium va a estar presente a nivel mundial, pero siempre va a ser más común en los climas cálidos y sobre todo secos, con predominio en los países que tienen una alta latitud, sobre todo entre los 40 grados de latitud, ya sea norte o sur. Es mucho más frecuente también en el ámbito rural que en el urbano. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural se encuentran mucho más expuestos a todo lo que es las radiaciones solares, es decir, a la luz ultravioleta, que los del sector urbano. Y también no hay un predominio que se pueda decir entre los sexos, ya de hombre y mujer, porque las condiciones de vida suman a ser similares entre los dos sujetos. También, la prevalencia y la incidencia del pterigium va a ir aumentando según avanza la edad de la persona. Va a ser más frecuente entre los grupos poblacionales entre los 20 a 60 años, pero en sí su pico de incidencia va a aumentar gradualmente entre las edades de 50 a 60 años. La prevalencia de pterigium en el mundo es del 10.2% aproximadamente, según un estudio publicado en el año de 2017, pero también va a depender mucho de la altitud geográfica del país, como ya hemos mencionado. También se considera que su prevalencia va a aumentar mucho más en las regiones o países donde la radiación solar es mucho más intensa, es decir, donde hay mayor cantidad de radiación ultravioleta, como por ejemplo alrededor del Ecuador y en latitudes altas, como ya hemos mencionado. También se ha sugerido que en los climas tropicales hay un mayor engrosamiento y comportamiento más agresivo del pterigium tras una incisión quirúrgica. Continuando entonces, en el hemisferio occidental, más específicamente en el continente americano, se ha observado a lo largo de los años mayor frecuencia de pterigium en América Central, un poco menor en América del Sur, en esta región de acá, y también en la parte inferior o en el sector sur del país de Estados Unidos, donde ha habido una mayor frecuencia de pterigium en la población. Mi nombre es Jimmy Cali y yo les hablaré sobre la etiología y factores de riesgo. Los mecanismos biológicos y patogénicos que causan el pterigium hasta ahora no son muy claros y se han descrito múltiples causas. Como primera de ellas, vamos a tener a la exposición a las radiaciones ultravioletas. A estas se les va a considerar el mayor agente causal, ya que va a ejercer un efecto sobre el tejido conjuntival, induciendo así cambios actínicos similares a los que se producen en la piel. En un principio, estos cambios se van a presentar como una pinguécula, como lo podemos observar ahí,
que esta no va a ser más que una mancha o un abultamiento de color amarillo que está en la conjuntiva, cerca de la córnea, y que pueden progresar a producir un pterigio. Aparte de las radiaciones, tenemos otros factores importantes, como va a ser la sequedad ocular, la exposición a factores irritantes, ya sean físicos o químicos, y los antecedentes inmunológicos. Sobre todo hay que tomar en cuenta aquellos procesos inflamatorios crónicos. También, esta enfermedad va a tener una prevalencia mayor en los climas tropicales, cálidos o zonas rurales. También en aquellas personas que han sufrido microtraumas, en aquellas personas que tienen el vicio al tabaquismo. Se ha demostrado también mayor prevalencia en la raza negra, en personas mayores de 30 años, aunque hay estudios que demuestran que la mayor incidencia de esta enfermedad se da en la cuarta década. Y por último tenemos como factor de riesgo al virus del papiloma humano. A este se le va a asociar varias patologías como son tumores epiteliales de la conjuntiva, incluyendo el papiloma y el carcinoma conjuntival. Y varios de estos estudios que han investigado el VPH como factor de riesgo para el desarrollo del pterigio, aunque los resultados no hayan sido concluyentes, existen algunos factores irritantes externos que, como el viento, el polvo o algunos contaminantes del aire, que en conjunto con este virus podrían exacerbar el avance del pterigio. Además, cabe mencionar también que hay estudios que lo han relacionado con un menor nivel educacional y un nivel socioeconómico bajo. Continuando, les hablaré un poco sobre la clínica. En los casos que son leves o que no están inflamados, el pterigio es normalmente asintomático. Sin embargo, en los casos ya más avanzados o que exista recidiva, la zona elevada puede causar una queratopatía epitelial sintomática y así provocar los síntomas, como el lagrimeo, la fotofobia o una sensación de un cuerpo extraño en el ojo. Además, los pterigios, que ya son más grandes, también pueden provocar lo que es el astigmatismo irregular. Hay estudios que han corroborado que una longitud o una amplitud de 3 milímetros desde el limbo es lo suficientemente importante como para provocar este astigmatismo. También es posible que el pterigio invada el eje visual y cause una pérdida visual muy grave. Otros estudios señalan que después de cirugías múltiples de recidiva del pterigio, también se han observado casos de diplopía, y esto va a ser debido al simbléfaro, que no va a ser más que la adherencia total o parcial entre la conjuntiva vulvar y la del párpado en su cara interna. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Paulina Guerrero y les voy a explicar acerca de la clasificación del pterigium, para lo cual empezaré con una breve explicación sobre las estructuras que conforman el ojo. Para conocer la clasificación del pterigio, es importante conocer la estructura del ojo. La esclerótica, junto con la córnea, van a formar la capa fibrosa externa del ojo. La esclerótica va a ser fuerte, opaca y poco elástica. La córnea es la porción anterior y transparente de la capa externa del globo ocular. La unión entre la córnea y la esclerótica se denomina como limbo. La uvea va a estar formada por iris, cuerpo ciliar y coroides. El iris va a tener una forma circular y su color va a ser variable. El cuerpo ciliar va a formar lo que es el humor acuoso y va a ser una prolongación de la base del iris y va a encontrarse anterior a la coroides. La coroides va a ser una membrana de color pardo oscuro que se encuentra entre la esclerótica y la retina. El cristalino va a ser un cuerpo lenticular transparente y biconvexo que está suspendido en la parte anterior del globo ocular y va a carecer de vasos sanguíneos. El cuerpo vítreo va a ser una masa transparente e incolora de consistencia blanda y gelatinosa parecida a la clara del huevo. La retina es una membrana delgada, transparente y delicada que cubre el ojo interiormente. Este constituye la sección inicial del nervio óptico, que va a ser encargado de transmitir la información visual desde la retina hacia el cerebro. La clasificación según la localización.
El grado 1, el pterigio va a invadir hasta el limbo, que vamos a recordar que era la unión entre la córnea con la esclerótica. En el grado 2, el pterigio va a invadir lo que es el limbo y la pupila. En el grado 3, el pterigio invade hasta la pupila y en el grado 4 ya sobrepasa lo que es la pupila. La clasificación según su morfología. Vamos a tener el atrófico. Es aquel que permite ver los vasos epiesclerales que quedan bajo el cuerpo de la lesión. El carnoso es grueso y los vasos que hay por debajo de la lesión están totalmente escondidos bajo el cuerpo del pterigio. Y por último, el intermedio. Este va a presentar zonas de pterigio atrófico donde se distinguen los vasos epiesclerales y de carnoso donde los vasos quedan ya escondidos bajo el cuerpo de la lesión. Ya, ahora tenemos lo que es el diagnóstico. Este nos dice que es complejo, ya que no hay una correlación clara entre signos y síntomas. Por tanto, es necesario realizar una buena anamnesis y un examen visual completo. Ya, lo que es la anamnesis es importante recopilar los siguientes datos para poder realizar una historia clínica detallada. Primeramente, debemos preguntar la ocupación del paciente, ya que aquí nos va a ayudar a ver cuántas horas pasa expuesta al sol durante una jornada de trabajo. También es importante los antecedentes familiares. En la cronología de la aparición, el pterigio normalmente tiende a evolucionar durante meses o incluso años. Esto nos ayuda a diferenciarlo de la neoplasia escamosa superficial ocular, que tiende a tener un historial de cronología más corto. También los síntomas, la aparición de síntomas que hablaron anteriormente, y también la preocupación por la apariencia estética, ya que los elementos psicológicos de autoimagen y de frustración se deben tener en cuenta para un análisis integral del paciente. Dentro del examen visual vamos a realizar los siguientes, que es primero la medida de la agudeza visual, también la medida del tamaño del pterigio desde el limbo hasta el vértice, también examinar los movimientos oculares y comprobar si existe alguna restricción producida por esta. También es muy importante examinar con lámpara de hendidura para identificar las tres partes del pterigio, que es la cabeza, el cuello y el cuerpo. Es muy útil también la tinción con fluorescencia o rosa de bengala. Esta se va a teñir cuando exista alguna alteración de la película lagrimal. El siguiente examen es la retinoscopía. Esto nos ayudará a revelar los cambios refractivos producidos por el pterigio. También la topografía corneal evidencia los cambios en la curvatura corneal. También valiosa para detectar los cambios refractivos. Ahora tenemos la imagen térmica infrarroja. Esta mide la temperatura de la superficie corneal. Una disminución de esta temperatura nos revelará alguna alteración en la lágrima producida por el pterigio. También podemos utilizar la fotografía de fluorescencia ultravioleta. Esta nos ayuda a detectar alguna anomalía producida por el sol. Y la documentación fotográfica. Es importante fotografiar en cada revisión para controlar y documentar los cambios producidos del pterigio. Para realizar el diagnóstico diferencial del pterigio, tenemos varias patologías con las que lo podemos comparar. Por ejemplo, la pinguécula, el pseudopterigium, un carcinoma conjuntival o un quiste de retención. A continuación vamos a explicar un poco más a profundidad cada una de estas y la manera en la que podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Para empezar vamos a tener a la pinguécula. Esta va a ser una lesión amarillenta, elevada, que va a estar cercana al limbo. Su localización es similar a la del pterigio, por lo que cuando ésta se va a inflamar va a parecerse a él. La pinguécula no sobrepasa el limbo y tampoco va a presentar una forma triangular ni vascularización. Otra patología con la que podemos realizar el diagnóstico diferencial puede ser el pseudopterigium. Usualmente este va a progresar en un plano oblicuo al horizontal y no va a estar adherido por completo al globo ocular, tan solo su ápex, mientras que cuando vemos un verdadero pterigium, este va a estar adherido por completo a las estructuras que estén subyacentes. El carcinoma conjuntival no va a tener una forma triangular,
La superficie se va a ver como rugosa e irregular y no más bien lisa y uniforme como la que se ve en el terigio. Además que el patrón de vascularización es diferente al del terigio. Cuando vemos un quiste de retención conjuntival, sabemos que esta es una lesión bastante frecuente y habitualmente no va a presentar ningún síntoma. Sus paredes van a ser finas y van a contener un líquido claro en su interior. La epiescleritis o escleritis es un trastorno bastante común benigno. Este va a ser autolimitado y recurrente, que va a estar afectando a adultos y jóvenes. Pasando al tratamiento, vamos a empezar diciendo que tenemos dos criterios farmacológicos. El primero vamos a ver que es la isla de Fuchs. Estas van a aparecer como pequeñas opacidades en la membrana de Bowman. Y un segundo criterio va a ser la vascularización, una congestión y falta de transparencia y microulceraciones o manchas en el epitelio corneal. Después de haber visto ya nuestros criterios farmacológicos, podemos direccionar nuestro tratamiento hacia esta línea. Podemos utilizar ipromelosa al 0.5%, solución oftálmica, una gota cada 4 horas de manera permanente. Sulfato de prednisolona, solución oftálmica, una gota cada 4 horas por 10 días. Ciclosporina A, solución oftálmica, una gota cada 8 horas por 21 días. Onafazolina, solución oftálmica, una gota cada 8 horas durante 5 días. Continuando con la exposición, mi nombre es Jordan Samaniego y les voy a hablar acerca de lo que es el tratamiento, tanto quirúrgico, el tratamiento postoperatorio, la prevención y las complicaciones que vamos a presentar dentro de lo que es el terigio. Bueno, ahora hablando acerca de los criterios quirúrgicos, vamos a manifestar que vamos a encontrar distintos grados. Dentro del grado 1 vamos a encontrar que van a existir alteraciones con relieve y síntomas como prurito, ardor, lagrimeo y sensación de arenilla. Dentro del grado 2, 3 y 4 con presencia o no de estos síntomas. Como podemos ver en las imágenes, nos manifiesta la presencia de terigio, que iba a estar caracterizado con prurito, ardor y en este caso lagrimeo. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico y postoperatorio, nos manifestaba que el tratamiento quirúrgico es el más indicado y tiene una tasa de recidiva independientemente de la técnica que en este caso se vaya a utilizar, de un 10,7%. Nos dice que esta tasa de recidiva se va a evidenciar por la neovascularización y el tejido cicatrizal antes de los 2 meses posteriores a la cirugía. Nos decía que los métodos quirúrgicos que podemos realizar en este caso van a ser la exéresis simple, el autoinjerto conjuntival y limbal, el injerto de la membrana amniótica. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento postoperatorio, nos manifestaba que aquí, el postoperatorio se va a tratar en 5 acápites. Principalmente va a ser que dentro de las primeras 48 horas va a existir la oclusión con curas diarias con colirio antibiótico y esteroideo. Dentro de lo que es la primera semana, colirio antibiótico y esteroideo cada 4 horas. Segunda semana vamos a tener el colirio esteroideo cada 6 horas. Y dentro de la tercera semana nos iba a manifestar que aquí va a depender de la evolución. Podemos mantener el colirio esteroideo cada 6 u 8 horas y esto va a depender del estado inflamatorio que en este caso vaya a presentar el paciente. El tratamiento con esteroides debe mantenerse al menos durante 4 a 6 semanas según la evolución que presente el paciente. Dentro de lo que son las complicaciones y la prevención, manifestaba que dentro de las complicaciones vamos a presentar lo que es irritación crónica, disminución de la visión debido a la afectación del eje visual o astigmatismo inducido, la disrupción de la película lagrimal y la inflamación del terigio. Dentro de lo que es la prevención, íbamos a encontrar que la mayoría de la información que percibimos se realiza a través de los ojos y que estos serán expuestos directamente a los impactos del medio ambiente, siendo la prevención uno de los puntos claves para proteger a uno de estos sentidos más vulnerables. Por ello nos recomendaba lo siguiente, que debemos usar gafas de sol homologadas que van a ofrecer protección contra la luz ultravioleta, el polvo, el viento, incluidos días nublados, ya que los rayos ultravioleta penetran las nubes. Usar gafas de protección en trabajos expuestos a compuestos químicos y polvorientos.
usar una gorra o sombrero de ala ancha para resguardar los ojos de la luz ultravioleta, el uso de lágrimas artificiales y que las personas con pterigium deben de asistir a un control anual. Manifestaba que la dieta en este punto debía de existir el consumo de productos antioxidantes que pueden ofrecer una mayor protección ante agentes perjudiciales como las radiaciones UV. Y por último, informar y educar a los pacientes sobre su salud ocular. Se deriva del latín presbus, anciano, y ops, ojo o ver cómo. Ocurre cuando la reducción fisiológicamente normal y gradual relacionada con la edad más que el envejecimiento en el rango de enfoque de los ojos alcanza un punto en el cual la claridad de la visión cercana de la retina es insuficiente para satisfacer los requisitos de un individuo debido a la capacidad de acomodación insuficiente o la pérdida de elasticidad en el cristalino. Dentro de la etiología tenemos factores de riesgo modificables, entre los cuales la edad es el factor de riesgo más importante, ya que casi todas las personas experimentan algún grado de presbicia después de los 40 años. Las enfermedades como la hipermetropía o determinadas enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple o enfermedades cardiovasculares pueden aumentar el riesgo de presbicia prematura, es decir, en individuos menores de 40 años. Los medicamentos como los antidepresivos, los antihistamínicos y diuréticos también pueden colaborar a una presbicia prematura, de igual manera que el trauma. Factores de riesgo no modificables encontramos el endurecimiento de la lente o cristalino, cambios en las propiedades viscoelásticas de la cápsula de la lente, disminución acomodativa en la profundidad de la cámara anterior y aumento en el grosor y la longitud axial de la lente, aumento en la geometría de los accesorios onulares y aumento en la contracción del músculo ciliar. Típicamente se observa en personas de edad mayor o igual a 35 años y empeora hasta los 65 años. Son personas que no pueden leer binocularmente a 40 centímetros de distancia. Otros autores consideran que tiene lugar entre los 38 y 45 años en dependencia de si existe o no factores de riesgo. Afecta a más de 1,37 mil millones de personas en todo el mundo hasta este año. El número de presbitopos aumentará para el año 2050. Para entender los mecanismos por los cuales se produce la presbicia, es importante recordar que el ojo humano más joven tiene un mecanismo de acomodación que actúa para permitir que los individuos vean objetivos claramente a varias distancias. Para formar una imagen, el ojo depende de la córnea y el cristalino para enfocar la luz que reflejan los objetos. Mientras más cercano esté el objeto, más se flexiona el cristalino. Existen fundamentalmente tres categorías o teorías fisiopatológicas de la presbicia, entre las cuales encontramos la teoría lenticular capsular, la teoría extralenticular y la teoría geométrica. Se cree que la fuerza efectiva que el músculo ciliar puede aplicarle al ecuador del cristalino disminuye de forma lineal con la edad y que esta es la causa fundamental de la presbicia. Si bien los síntomas de la presbicia se manifiestan en la mitad de la vida, es importante tener en cuenta que la disminución en la respuesta de acomodación que finalmente resulta en presbicia comienza ya en la primera década de vida. La presbicia conduce a síntomas de asteniopía y visión borrosa en la mitad de la vida. La presbicia se manifiesta de forma gradual con los siguientes signos y síntomas. El paciente tendrá una tendencia a someter el material de lectura más lejos para ver las letras con mayor claridad. Padecerá de visión borrosa a una distancia de lectura normal. Tendrá cansancio ocular o dolores de cabeza después de leer o realizar trabajos minuciosos y es posible que estos síntomas empeoren con el cansancio o en lugar con poca iluminación. La presbicia se diagnostica mediante un examen ocular básico, que incluye una evaluación de la refracción y un examen de salud ocular. La evaluación de la refracción determina si existe miopía o hipermetropía, astigmatismo o presbicia, utilizando varios instrumentos y lentes para evaluar la visión de cerca y de lejos. Para el examen de salud ocular es necesario dilatar las pupilas, ya que nos permite ver con más facilidad el interior de los ojos.
La Academia Americana de Oftalmología recomienda a los adultos menores de 40 años realizarse un examen cada 5 a 10 años. Entre los 40 y los 54 años, realizarse un examen cada 2 a 4 años. Entre los 55 y los 64 años, realizarse un examen cada 1 a 3 años. Y después de los 65 años, realizarse un examen cada 1 a 2 años. Técnicas de evaluación clínica de corrección presbiópica. Las técnicas apropiadas dependen de diferentes aspectos, entre ellos el modo de corrección y la función visual. Función visual. La agudeza visual y las curvas de desenfoque. La agudeza visual cercana y la adecuación de la visión cercana son las evaluaciones clínicas más comunes de las correcciones presbiópicas. Se evalúan a distancias arbitrarias como 40 centímetros para cerca y 80 centímetros para intermedio, sin tener en cuenta la distancia de trabajo cómoda o habitual del paciente. Sensibilidad al contraste. Es la capacidad que tiene el ojo para separar visualmente un objeto del fondo. Su evaluación caracteriza mejor la visión funcional que la agudeza visual. Las historias clínicas basadas en papel evalúan pasos amplios y discretos de frecuencia espacial y contraste y requieren que el examinador implemente de forma manual y responda a los comentarios del paciente. El equipo de prueba de sensibilidad de contraste computarizado puede generar una multitud de estímulos de rejilla de varias frecuencias y contraste. Velocidad de lectura. Los gráficos actuales de rendimiento de lectura en voz alta son lentos de usar, lo que implica la medición manual del tiempo, la revelación de oraciones y el registro de errores que debe realizar el examinador. La tecnología de tableta portátil permite una velocidad de lectura rápida, eficiente y confiable, un tamaño de impresión crítico y una prueba de determinación de la agudeza visual cercana. Estereopsis. Los estereogramas de puntos aleatorios son una técnica clínica adecuada para su evaluación. La estereopsis es más precisa y se evalúa a corta distancia. Difusión de la luz y resplandor. La disfotopsia es una alteración de la visión que incluye fenómenos de luz como el resplandor y los halos. Se evalúan mediante cuestionarios subjetivos o descripciones del paciente. Un método alternativo son las demostraciones visuales que permiten al paciente identificar el tipo de disfotopsia que percibe. Los halómetros permiten medir un halo de desenfoque retiniano. Aberraciones, tamaño de la pupila y diferentes niveles de iluminación. La mayoría de las correcciones presbiópicas de imágenes simultáneas que no sean lentes difractivos de gran cobertura alteran la proporción de luz enfocada a diferentes distancias. La agudeza visual y la sensibilidad al contraste se evalúan en condiciones de iluminación fotópica y mesópica. Solo el perfil de aberración de la lente será relevante para los resultados visuales de la corrección presbiópica. Beneficios subjetivos o calidad de vida. La presbicia reduce la calidad de vida relacionada con la visión, y aunque esto puede mejorarse con correcciones, actualmente no puede restaurarse estados previos a la enfermedad. Los cuestionarios estandarizados relacionados con la visión generalmente incluyen pocos ítems para evaluar actividades visuales cercanas. Se concentran solo en la dependencia del uso de anteojos. Están destinados a medir otro aspecto de la visión o no han sido validados adecuadamente. Solo hay un cuestionario validado disponible que evalúa específicamente la capacidad visual cercana y se está actualizando para que sea relevante para otras tareas modernas que incluyen la visión intermedia y la visión cercana, como el uso de teléfonos inteligentes y tabletas. Otras consideraciones. Otras métricas que pueden ser importantes para entender el impacto y el mecanismo de las correcciones presbiópicas incluyen el movimiento de los ojos y la cabeza con el uso de lentes, el movimiento de los lentes de contacto, la electrofisiología o la resonancia magnética funcional para entender el procesamiento neuronal, la salud ocular después de la cirugía o por el desgaste debido al uso constante de lentes de contacto, y por último, el rendimiento en el mundo real. La medición objetiva es generalmente más rápida y menos fatigosa para el participante, en cambio la evaluación subjetiva tiende a ser tediosa para el mismo. Tratamiento. Estrategias de corrección presbiope. Las estrategias para corregir la presbicia incluyen dispositivos ópticos separados, situados delante del sistema visual, o simplemente llamados lentes o anteojos, la monovisión terapéutica, el cambio en la profundidad del enfoque, el ablandamiento del cristalino y restaurar la dinámica de la flexibilidad del cristalino. Gafas o lentes. Tal vez el método más rudimentario de mejorar los síntomas de la presbicia es con el uso de lentes de espéculos. Desde hace muchos años se dispone de diseños adicionales en forma de bifocales, trifocales o lentes progresivos para restaurar algún tipo de acomodación pseudodinámica a través de la reubicación de la mirada utilizando diferentes potencias ópticas. Al igual que con tantas modalidades de corrección de presbicia,
No hay lente de espéculo disponible actualmente capaz de restaurar el rango dinámico de la acomodación en el ojo envejecido. Como resultado, los presbiopes siguen experimentando problemas particulares en torno al mundo real, que incluso pueden dar lugar a síntomas musculoesqueléticos secundarios produciendo caída. Lentes monofocales. Llevarán la graduación necesaria para la visión próxima y se ponen para realizar tareas a esta distancia, es decir, su uso no es continuo. A la hora de realizar dichas tareas ofrecen un gran campo de visión, pero la principal desventaja es la incomodidad del paciente al tener que ponérselos y quitárselos para mirar a diferentes distancias. Estos nacieron como una solución puntual, pero se han extendido tanto hasta el punto que muchos presbitas la utilizan como único sistema de corrección de la presbicia, sin tener en cuenta los prejuicios que les pueden ocasionar. Lentes multifocales. Entre estos tenemos a los bifocales. Son un sistema óptico con 2 zonas ópticas y por lo tanto ofrecen 2 campos de visión. Es una opción válida en presbitas jóvenes, cuya adición va a ser baja, pero si necesitan adiciones altas, el campo de visión intermedia va a estar desatendido. Hay distintos tipos de bifocales, como aquellos que están compuestos de 2 lentes de un único material, por lo tanto tienen un único índice de refracción, pero van a tener distintas curvaturas y distintas potencias, y otros que van a combinar 2 materiales, pero tienen distinto índice de refracción. Trifocales. Fueron creados a partir de la idea de los bifocales y con el objetivo de cubrir la zona intermedia. Estos no tuvieron buena aceptación desde el principio y actualmente están en desuso. Progresivas. Una lente progresiva es aquella que a lo largo de su altura varía su potencia gradualmente sin discontinuidades, desde la que el paciente necesita para ver nítido a distancia lejana hasta una visión cercana. La zona para ver de lejos y cerca tiene una potencia constante, mientras que la zona que queda entre ambas se va a llamar corredor o pasillo progresivo, y en esta varía la potencia gradualmente. De contacto. Entre estos tenemos a los de monovisión. Se trata de una técnica refractaria que consiste en corregir un ojo con la potencia necesaria para enfocar un objeto lejano y el otro para enfocar un objeto cercano. La diferencia entre ambos ojos no debe superar 1.25 a 1.50 dioptrías. Se va a conseguir una anisometropía adquirida que provoca la superposición de una imagen borrosa sobre otra nítida. Los resultados clínicos después de un periodo de adaptación a la monovisión suelen ser buenos, pero la sensibilidad al contraste y la estereopsia van a verse reducidos. Diseños multifocales. Las lentes multifocales son actualmente la opción más popular. Estas constan de distintas zonas concéntricas con distintas potencias. La transición de una zona a otra zona puede ser progresiva. Con este tipo de lentes se va a formar 2 o más imágenes simultáneas en la retina, correspondientes de una visión cercana, lejana o intermedia, y es el cerebro el encargado de escoger la de su interés y suprimir la otra. La predicción de que el diseño vaya a funcionar se va a basar en el entorno del paciente, la demanda visual, las aberraciones oculares naturales y el tamaño de la pupila. Monovisión modificada. Es aquella que se entiende como la prescripción de una lente de visión única en un ojo y un diseño de imagen simultánea en el otro, o diseño de imagen simultánea en ambos ojos, pero con diferentes potencias o ubicaciones de cercanía. Es decir, la lente que se va a colocar en el ojo dominante normalmente va a tener la potencia para observar a lo lejos en su parte central, mientras que la del no dominante va a tener la potencia de observar a lo cerca en su parte central. Opciones quirúrgicas. Aunque los tratamientos con anteojos y lentes de contacto siguen siendo dominantes, en las últimas décadas ya han surgido varios tratamientos quirúrgicos con el objetivo de restaurar la visión con buena calidad en un rango de distancias a presbitas que han perdido la capacidad de acomodación. Las técnicas acomodativas intentan restaurar la verdadera capacidad continua y dinámica del ojo para enfocar. Las pseudoacomodativas aportan visión cercana funcional mediante mecanismos no acomodativos, que permiten incrementar la amplitud de campo para mejorar la visión cercana. Expansión escleral. La cirugía de expansión escleral pretende restaurar el alojamiento dinámico en un ojo envejecido, al aumentar la distancia entre el ecuador de la lente y el cuerpo ciliar. El procedimiento quirúrgico consiste en implantar bandas de expansión escleral de aproximadamente 5 milímetros de largo y 0.7 milímetros de diámetro, esto dentro de la esclera, y a su vez vamos a recubrir el músculo ciliar a fin de estirar la esclera radialmente hacia afuera de 0.5 a 1.5 milímetros y con esto restaurar la tensión zonular. Todavía se implanta considerando las recomendaciones farmacéuticas y costos sobre las ventajas del paciente, a pesar de su bajo riesgo de endoftalmitis. Y parece más común ajustar el segundo ojo con un diseño diferente para complementarlo en lugar de imitar al primer ojo.
Primero, implantación mixta de lentes intraoculares difractivas con diferente poder de adición van a proporcionar una mejor curva de desenfoque binocular e independencia del espectáculo, sin comprometer la sensibilidad al contraste ni la estereopsis. 2. La implantación de lentes intraoculares con diferentes niveles de aberración esférica. Estas van a aumentar la profundidad de enfoque. Y 3. La implantación de lentes intraoculares trifocales bilaterales que tienen una mejor agudeza visual a todas las distancias que la implantación bifocal mixta. La monovisión también se puede inducir con lentes intraoculares. Es útil para corregir un ojo, siempre el dominante o director para la visión lejana y el otro ojo para la visión próxima. Proporciona una alta tasa de independencia de las gafas, con efectos secundarios mínimos de la disfotopsia. Los lentes intraoculares multifocales. Las primeras versiones tenían anillos concéntricos de foco lejano y cercano o perfil esférico, mientras que recientemente se han agregado ópticas difractivas, creando dos puntos focales fijos con el objetivo de proporcionar una imagen nítida a la retina. Sin embargo, presentaron una deficiencia de enfoque para las tareas de distancia intermedia en los pacientes, por lo tanto surgir lentes intraoculares multifocales. Las primeras versiones tenían anillos concéntricos de foco lejano y cercano o un perfil esférico, que más recientemente se agregó ópticas difractivas con el objetivo de proporcionar una imagen nítida a la retina del paciente. Sin embargo, se presentó una deficiencia de enfoque para las tareas de distancia intermedia, por lo que surgió los lentes intraoculares difractivas trifocales, que se desarrollaron superponiendo dos patrones en la superficie del lente, uno con un segundo plano principal cercano y otro con el segundo plano principal a mitad de esa potencia óptica para la visión intermedia. Con el tercer plano óptico se agregó a la luz enfocando la distancia cercana del otro patrón. Lentes intraoculares acomodativas. Se necesita restaurar un aumento dinámico controlable de la potencia dióptica para cambiar el enfoque claro desde la visualización de distancia a través de intermedio a cercano. Los primeros diseños mostraron una pequeña cantidad de supuesta acomodación impulsada por el músculo ciliar, pero solo por un corto periodo, antes de que se presuma que la fibrosis del lente y la contracción capsular redujeron la flexibilidad del lente. Por eso, los diseños más nuevos incluyen óptica dual, óptica de cambio de forma y óptica de índice de refracción. Las incrustaciones corneales actualmente reforman la superficie corneal anterior creando aberraciones esféricas negativas. Las incrustaciones grandes e impermeables anteriores alteran el estado natural de la córnea. Por lo tanto, las incrustaciones modernas son delgadas, de pequeño diámetro y están hechos de materiales biocompatibles que tienen permeabilidad a los fluidos y nutrientes y les permiten implantarse de una manera profunda en un colgajo o bolsillo cortado con láser de femtosegundos y así conservar más nervios y tienen menos impacto en la sensibilidad corneal y la homeostasis de la película lagrimal. Tenemos la modalidad de láser refractivo. Con la monovisión se va a corregir la visión del ojo dominante para ver a distancia, mientras que el otro ojo se deja intencionalmente un poco miope para permitirle ver los objetos que están cerca. Normalmente se utiliza un láser excimer para remodelar la córnea del ojo dominante para la visión a distancia y el ojo contralateral para la visión cercana. La tasa de éxito puede alcanzar el 90%. El mecanismo fisiológico responsable del éxito de la monovisión es la supresión ocular de la imagen borrosa. El objetivo es obtener una agudeza visual lejana, intermedia y cercana funcional, sin la necesidad de usar lentes. Ahora tenemos la contracción del colágeno corneal. La queratoplastia conductiva es una técnica no invasiva que utiliza energía de radiofrecuencia para elevar la temperatura del tejido corneal in vivo a aproximadamente 65 grados, lo que hace que las fibritas de colágeno corneal se deshidraten, retraigan y por lo tanto se encojan dentro del estroma periférico. Aquí se inserta una sonda en la córnea periférica en una serie de puntos que forman anillos concéntricos con diámetros de 6, 7 y 8 milímetros. El proceso conduce a un cambio correspondiente en el tejido periférico medio y un aumento de la córnea central para arrugar una superficie esférica, lo que aumenta el poder refractivo del ojo y nos va a proporcionar una corrección para la presbicia. También debemos recalcar quiénes van a ser candidatos a una queratoplastia conductiva. Este está recomendado para personas mayores de 40 años de edad, las cuales han tenido una buena visión hasta llegar a sus 40 y para personas que no quieren usar lentes bifocales o lentes para leer. Continuamos con el ablandamiento lenticular.
El láser de femtosegundo podría modificar el estroma corneal, restaurar el cristalino envejecido a su forma maleable prepresbicia al interrumpir la estructura rígida del sustrato de la lente, manteniendo su claridad óptica. En esencia, la luz coherente de un láser de femtosegundo pulsante puede enfocarse con precisión dentro del cristalino para inducir la fotodisrupción local. El material dentro de esta zona de ablación se vaporizará inmediatamente, lo que da como resultado la formación de una vacuola gaseosa que con el tiempo se absorbe en el tejido circundante. Al crear una serie de estas microincisiones lenticulares internas, se pueden formar placas de tipo laminar que van a actuar como planos de deslizamiento y van a permitir que la lente se deforme en el alojamiento. Implantes corneales. Han evolucionado con una mejoría notable desde la implementación de la tecnología del láser de femtosegundo, que ha facilitado su implementación. Los modelos más recientes son más finos y porosos, con altos niveles de permeabilidad al oxígeno y con reactividad estromal corneal mínima. Ahora tenemos los productos farmacéuticos. Los tratamientos farmacéuticos para la presbicia incluyen estimular la contracción de los músculos ciliares en presencia de diferentes mióticos y antiinflamatorios no esteroides. Sin embargo, los posibles nuevos enfoques incluyen el tratamiento con ácido lipoico, EB06, que está dirigido a aumentar la flexibilidad del cristalino al romper estos enlaces, restaurando así la elasticidad y permitiendo al lente enfocar los objetos cercanos. Falta de consistencia en las definiciones citadas de presbicia, por lo que la más acertada y unificadora es que la presbicia ocurre cuando la reducción fisiológicamente normal relacionada con la edad en el rango de enfoque de los ojos alcanza un punto cuando se corrige de manera óptima para la visión a distancia. Que la claridad de visión de cerca es insuficiente para satisfacer los requisitos de un individuo. La presbicia es un problema global que afecta a más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo. La prevalencia de presbicia no controlada también es alta, esto debido a la falta de conciencia y accesibilidad a tratamientos asequibles, tanto en países en vías de desarrollo como en algunos países desarrollados. Algunas formas de corrección refractiva, como lo son las lentes intraoculares, han sido innovadoras para mejorar los síntomas de la presbicia, siendo estas refractivas o difractivas, y también diseños asimétricos, mientras que otros, como los lentes de contacto, han permanecido aún conservadores. Claramente se necesita más trabajo en esta área para comprender la dinámica del sistema oculomotor, basados en el momento de la intervención de visión cercana. Poco se sabe acerca de cómo un individuo se adapta a la corrección presbióptica. Esto puede conducir tasas de aceptación basada en los costos y en la facilidad de extracción, lo que quizá explique por qué la monovisión generada por los lentes de contacto es menos exitosa. Por lo tanto, enfoques multidisciplinarios para superar de manera efectiva y segura los efectos de la presbicia todavía son muy necesarios. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Sean bienvenidos a la Casa Abierta de Oftalmología. El día de hoy nos vamos a enfocar en un tema específico, el desprendimiento de retina. Nuestro equipo de trabajo va a estar conformado por Ceballos Eric, Juanca Juan Diego, Morales Darwin, Ule Marta, Daya Darwin. Introducción. A modo de introducción vamos a decir que las alteraciones de la visión han constituido una preocupación desde la antigüedad, pues el hombre es fundamentalmente un ser visual y la pérdida de esto va a producir un daño irreparable, que no solo lo va a padecer él, sino también el entorno social y el más cercano. Sabiendo esto, antes de definir en sí qué es el desprendimiento de retina, vamos a definir qué es la retina. La retina. Como podemos ver, el globo ocular va a estar conformado por tres capas. Una capa externa que va a ser la esclerótica, una capa interna que va a ser la coroides y una capa interna que va a ser la retina. La misma que se va a encontrar tapizando gran parte de la parte interna del globo ocular. Asimismo, esta se va a encontrar en una estrecha relación con lo que es el humor vítreo. El mismo que va a ser una especie de gelatina que va a estar formando la parte interna del globo ocular. Muy bien. Teniendo en cuenta esto y sabiendo qué es la retina,
vamos ahora sí a poder definir qué es un desprendimiento de la retina. Entonces, el desprendimiento de la retina se va a definir como una separación de la retina neurosensorial de su epitelio pigmentario, el cual puede ser por el paso de líquido de la cavidad vítrea al espacio subretiniano, ya sea a través de un desgarro, agujero o desprendimiento retiniano en sí. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad es un proceso agudo, el cual se va a producir por muchos factores, entre los que les puedo enumerar que puede ser traumas, puede ser hipertensión, puede ser la diabetes y muchos más que van a ser comentados durante esta presentación. Asimismo, debemos saber que esta enfermedad se va a caracterizar por ser de una evolución lenta y de una clínica silenciosa. Es por eso que debemos tener en cuenta que al tratar estos pacientes hay que hacerlos con demasiado cuidado. Muy bien, la incidencia de del desprendimiento de retina va a ser del 0.03 al 0.1%, cuya frecuencia mayor van a ser los varones de la tercera edad, es decir, aquellas personas cuyas edades están entre los 50 y los 70 años de edad. Muy bien, sabiendo esto, podemos clasificar al desprendimiento de la retina según su mecanismo causal. Van a existir tres tipos básicos de desprendimiento de la retina. El tipo reumatógeno, que va a ser el que se da con mayor frecuencia, el tipo traccional y después viene el tipo exudativo al último. Debemos tener en cuenta que esta enfermedad, al ser importante, al ser muy interesante, y si no es diagnosticada y tratada oportunamente, va a provocar la pérdida de la visión. Continuando con la casa abierta de oftalmología, yo les voy a hablar sobre las causas del desprendimiento de retina. Vamos que se trata de un problema ocular grave que ocurre más frecuente en personas de mediana y edad avanzada, en personas miopes o también en familiares de pacientes que han sufrido un desprendimiento de retina como consecuencia de alguna contusión en el ojo. Vamos que en raras ocasiones se presenta una enfermedad hereditaria y pueden aparecer incluso en niños. Este desprendimiento de retina afecta anual y de manera aproximada a 1 de cada 10.000 personas. La mayoría de desprendimientos de retina está causado por la presencia de uno o varios desgarros, que a su vez puede deberse a un envejecimiento normal del ojo, un crecimiento anormal del ojo, que algunas veces es debido a la miopía, también a la inflamación y el traumatismo. Como primer punto, vamos a hablar sobre el envejecimiento normal del ojo. Este envejecimiento normal del ojo puede producir un adelgazamiento y deterioro retiniano, pero con mayor frecuencia la causa del deterioro y de los desgarros retinianos es la retracción del cuerpo vítreo y el líquido gelatinoso que rellena el interior del ojo. Vamos que este cuerpo vítreo está adherido a la retina por varios lugares de la pared posterior del ojo. Si el vítreo se retrae, puede arrastrar un fragmento de retina junto a él y provocar un desgarro o un agujero en la misma. Aunque dicho colapso vítreo acontece con la edad y no causa daño en la retina, también puede originar una contracción vitreal en el crecimiento anormal. Algunas veces debido a la miopía, la inflamación o el traumatismo. Una vez que aparece un desgarro retiniano en el líquido acuoso del espacio vítreo, puede pasar a través del agujero retiniano y fluir entre la retina y la pared posterior del ojo. Entonces, la retina separándose de la pared posterior del ojo y se va desprendiendo. La posición de la retina está desprendida, no funcionará adecuadamente y aparecerá una borrosidad o una mancha negra en la visión, en lo que es en sí en el crecimiento anormal del ojo. Vamos que las personas con miopía aguda tienen los globos oculares más largos y retinas más delgadas y más propensas de lo que son al desprendimiento de retina.
Con respecto a la inflamación, esto se da en diferentes patologías en las cuales se estudiará más adelante y se dará a conocer cuáles causan el desprendimiento de la retina. Pero vamos que cuando hay una lesión en el ojo o en la cara puede ocasionar un desprendimiento de retina, así como también los altos niveles de miopía. Debemos considerar que en raras ocasiones el desprendimiento de retina puede tener lugar posterior a lo que es a una cirugía en personas con miopía aguda. La cirugía de cataratas, los tumores, las enfermedades oftálmicas, los trastornos sistémicos, tales como la diabetes y la anemia repanocítica, pueden también ocasionar desprendimiento de retina. También los nuevos vasos sanguíneos que se desarrollan por debajo de la retina, que pueden tener lugar en enfermedad como retinopatía diabética, pueden empujar a la retina y separar de la red de su apoyo. Debemos considerar que en el traumatismo, este tipo de desprendimiento de retina se debe a una contusión, un golpe o un accidente de tránsito que se produjo con anterioridad en algún momento. A continuación, mi compañera. A continuación, vamos a hablar sobre las formas clínicas del desprendimiento de la retina. Primero, reumatógeno. Es el más frecuente. Aparece un agujero o desgarro en la retina, a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano que despega la retina, como tenemos aquí. La mayoría de los desgarros tienen lugar entre el ecuador y la hora serrata. Los agujeros retinianos pueden producirse por degeneración de la retina periférica, que se rompe y necrosa por una alteración del vitrio, como por ejemplo tenemos aquí el desprendimiento del vitrio posterior. Entre los factores de riesgo de los desgarros retinianos va a estar la miopía, la vejez, el traumatismo, la pseudofaquia y la degeneración periférica de la retina. Segundo, traccionar. Se forman tractos fibrosos en el vitrio, que al contraerse tracciona la retina y la desgarra. Ocurren en los casos de hemorragia vítrea y también en lo que es la diabetes tipo 1 cuando ya es proliferativa. La tercera forma clínica tenemos la exudativa, tal vez el menos frecuente de todos. La retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos. Puede ocurrir en patologías inflamatorias como coroiditis exudativa, vasculares, una hipertensión arterial o una neoplasia. ¿Cuál es su forma clínica? El paciente refiere de una cortina que va atrapando progresivamente lo que es el campo visual hasta afectarle la visión central, según progresa el desprendimiento de la retina. Si como antecedente presenta un desprendimiento posterior del humor vítreo, son frecuentes la presencia de miodesopsias, moscas volantes o también de las fotopsias, que es la visión de luces como relámpago, debido a la tracción mecánica que produce la retina. Puede pasar desapercibida este desprendimiento de retina mucho tiempo, si no va a afectar a la mácula. Y siguiendo con las últimas noticias, tenemos el tratamiento del desprendimiento de retina. ¿En qué consiste básicamente el desprendimiento de retina? Pues en correspondiente al tratamiento, si no lo tratamos de manera
específica y a tiempo, podemos tener una pérdida de la vista irrecuperable, puesto que se produce progresivamente una atrofia de la retina e inflamación ocular crónica, que con el tiempo en ciertos casos se puede producir incluso una atrofia de todo el globo ocular. Ahora, hay que tener en cuenta que una vez se realice o se produzca el desprendimiento de la retina, el tratamiento es siempre quirúrgico. El objetivo del tratamiento es básicamente cerrar mediante láser o crioterapia el desgarro o la rotura que se ha derivado en el desprendimiento de retina y colocar la retina en su sitio. Ahora, esto puede realizarse empujando desde fuera de la pared del globo ocular hacia ella mediante la colocación de cinturones o trozos de silicona o realizando una vitrectomía e introducir después gas o aceite de silicona dentro de la cavidad vítrea. La intervención, en cierta manera, se puede realizar de forma ambulatoria bajo anestesia local o con una sedación completa, dependiendo del estado del paciente. Ahora, ¿qué es vitrectomía? La vitrectomía consiste básicamente que es un tipo de cirugía ocular para el tratamiento de enfermedades de la retina y del vitrio, entre ellas el desprendimiento de retina. Ahora, una vitrectomía consiste en la extracción de humor vitrio y sustituirlo habitualmente por una solución salina o por una burbuja de gas o aceite de silicona. Correspondiente con esto, tenemos en cuenta que en casos de que el humor vitrio sea reemplazado por gas o por silicona, puede ser necesario que el paciente permanezca en posición boca abajo o de lado durante unos días correspondiente a su recuperación postquirúrgica. ¿Por qué? Porque así hará en contraposición con la presión intraocular del ojo, donde así el aceite o bien la burbuja de aire suba al polo opuesto correspondiente a la función física de la gravedad y así la retina pueda colocarse en la pared ocular y así al momento de la cicatrización vaya cicatrizando y al mismo tiempo adhiriéndose a la pared ocular. Ahora, hay que tener en cuenta que en casos de que en el interior del ojo se rellene con gas o con aire, no puede el paciente ir a un viaje por avión o subir a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Esto porque la burbuja puede llegar a desaparecer a sobretiempo o incluso puede llegar a aumentar la presión intraocular de manera desproporcionada. La vitrectomía se puede realizar normalmente con una cirugía ambulatoria con una duración de entre media hora o varias horas, dependiendo realmente del especialista, y esta se puede realizar bajo anestesia local o anestesia general. Ahora, durante la cirugía, el oftalmólogo debe realizar 3 pequeños cortes o incisiones inferiores a 1 milímetro en la capa blanca del ojo, que es la esclera. Ahora, en caso se realiza un microscopio para ver el interior del ojo y la cirugía utilizará instrumentos quirúrgicos de pequeño calibre para realizar uno o varios de los siguientes pasos que se intentan complementar. ¿Cuáles son estos pasos? Estos pasos consisten en eliminar el humor vitrio o pacificándolo, retirar el tejido cicatricial. Ahora, el tejido cicatricial es correspondiente a lo que es la retina. Eliminar cualquier objeto que no deba estar dentro del ojo. Parte del desprendimiento de la retina. Utilizar un láser para reparar el desgarro de la retina. Colocar una burbuja de gas o aire en el ojo para ayudar a que la retina permanezca en su lugar. Si es una burbuja de gas, esta desaparece a medida que pasa el tiempo. O bien colocar una burbuja de aceite de silicona en el ojo. Si se coloca una burbuja de aceite de silicona, este se elimina con una segunda intervención.
Ahora, después de una operación oftalmológica, tenemos que tener en cuenta que el oftalmólogo le prescribirá fármacos para aliviar el dolor y gotas que deberán administrarse durante varias semanas, que estas bien es para lubricar parte del ojo y para eliminar impurezas y sobre todo para detener o interferir en una posible infección postquirúrgica. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se puede recuperar a la visión tras una operación de retina. No obstante esto, cada operación conlleva sus riesgos y existen varios factores que pueden ser de vital importancia, como son la detección precoz del desprendimiento de retina o, por desgracia, si el desprendimiento de la retina no se trata o no se puede tratar a tiempo, puede provocar una pérdida de la visión permanente, y esto es correspondiente al tiempo transcurrido y al especialista. Pues muchas gracias por estar pendiente de las noticias y seguimos con más correspondiente a las complicaciones. A continuación les voy a hablar sobre las complicaciones del desprendimiento de retina. Cabe recalcar que para prevenir estas complicaciones, las personas que padecen estas patologías deben tener un buen tratamiento para que no desarrollen ciertas complicaciones, ya que si no se trata de desprendimiento de retina, que en un principio es localizado alrededor del desgarro, este tiende a progresar hacia la retina posterior, determinando una disminución de la agudeza visual, y si la evolución continúa, el desprendimiento de la retina va a ser total. Como ya dijimos, si el desprendimiento no se trata, puede producir atrofia de la retina, con una consecuente disminución de tamaño y función. Además, inflamación ocular crónica e incluso con el tiempo la atrofia del globo ocular con una pérdida completa de la visión. Entre las complicaciones que conllevan el no dar un tratamiento al desprendimiento de retina, tenemos la proliferación vitreoretiniana, uveitis crónica, catarata patológica y la tisis bulbar. Vamos a ver cada una de ellas, más que todo sus generalidades. La primera complicación que tenemos es la proliferación vitreoretiniana. ¿A qué se refiere esto? Se debe a la proliferación de células retinianas, sobre todo del epitelio pigmentario de la retina y de células gliales. Dentro del humor vítreo, esta enfermedad se asocia fundamentalmente al desprendimiento de retina reumatógena, que es un tipo de desprendimiento con rotura o desgarro de diferentes capas de la retina y de la barrera hematoretiniana. La siguiente patología que vamos a ver, que es una complicación del desprendimiento de retina, es la uveitis crónica. ¿A qué se refiere la uveitis crónica? Fase crónica cuando el proceso empieza de forma paulatina y su duración es superior a 3 meses. La uveitis a menudo no es una enfermedad aislada y puede formar parte de diferentes enfermedades que afectan al resto del organismo y puede aparecer asociada a enfermedades sistémicas que están mediadas por alteraciones de nuestros mecanismos de defensa inmunitarios. La siguiente patología que vamos a ver como una complicación del desprendimiento de retina es la tisis bulbar, que es la degeneración del globo ocular y la pérdida del volumen del globo ocular. Esta es una enfermedad que puede surgir por una enfermedad o por una lesión. La tisis bulbar es una atrofia del globo ocular que implica un ojo encogido no funcional, es decir, con poca o con nula visión. A la tisis bulbar también se le conoce como ojo en fase terminal, ojo ciego hipotensivo o tisis ocular. La tisis bulbar puede ser el resultado de una enfermedad ocular grave, inflamación, trauma o una complicación de una cirugía ocular. La siguiente patología que vamos a ver es la catarata patológica. La catarata es una opacidad del cristalino o lente natural del ojo, que se encuentra detrás del iris y la pupila. Es la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 años y es la causa principal de ceguera en el mundo. Como ya dijimos, estas complicaciones se deben a que la persona que tiene desprendimiento de retina no tuvo un tratamiento adecuado. Y contrario a esto, hay personas que ya reciben un tratamiento adecuado quirúrgico, ¿sí? Y que si no
se cuidan adecuadamente de acuerdo a los lineamientos que se les den en el plan de alta, ya sea en la casa o en un lugar de reposo, va a traer complicaciones postquirúrgicas. Entre estas complicaciones tenemos la recidiva del desprendimiento de coroides, endoftalmitis, maculopatías, alteraciones de la motilidad ocular y movilización del explante. Es necesario que siempre una persona que haya tenido una cirugía para tratar el problema de desprendimiento de retina pueda tener un buen cuidado en la casa. Y si este cuidado no es el adecuado, pues va a desarrollar cualquiera de estas complicaciones postquirúrgicas. Increíble, ¿no? A lo largo de esta experiencia podrás mirar a cualquier lado. Ahora vamos a mostrarte cómo es ver con un desprendimiento de retina. Los síntomas varían mucho dependiendo del tipo de desprendimiento, pero la gran mayoría se notará como un defecto súbito en tu visión. Algunos lo describen como una mancha negra, una gota de agua, o una cortina negra o gris que aparece y va aumentando de tamaño con el paso de los días. Cuando involucra la parte central de la retina, notarás una disminución importante de tu visión. El desprendimiento de retina se puede provocar por múltiples patologías. La causa más frecuente es la retinopatía diabética. Otras causas incluyen un trauma como un golpe o un defecto refractivo, y en algunos casos puede llegar a pasar en pacientes sanos. Así ve un paciente con desprendimiento de retina. Toma un momento para mirar a tu alrededor. ¿Cómo sería vivir así? Déjenme decirles algo acerca de su visión. Pon mucha atención. Si tú o alguien de tu familia padece de diabetes mellitus, obesidad, fuman, presentan niveles altos de colesterol y triglicéridos, y si eres una persona mayor de 50 años y en tu árbol genealógico tienen antecedentes de hipertensión arterial. Además, déjame contarte que si te encuentras embarazada es también un factor de riesgo o presentas algunos de los antes mencionados, corren riesgo de hipertensión arterial, que actúa como un asesino silencioso que causa daño evidente con disfunción de varios órganos diana, como el cerebro, corazón, riñones, entre otros, acompañado de riesgo cardiovascular. Por eso ten mucho cuidado. Además, una de las complicaciones es la retinopatía hipertensiva, de la cual te vamos a hablar. Ahora déjame contarte. La retinopatía hipertensiva engloba la serie de cambios que ocurren en la vasculatura, retina y nervio óptico, producto de la hipertensión arterial, siendo un indicador de daño a la microcirculación. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Pues la retinopatía hipertensiva no ha sido estudiada tan a fondo y no tiene valores globales estabilizados, por lo cual decir cuál es la prevalencia exacta de la enfermedad es muy difícil. Sin embargo, hemos realizado una búsqueda y encontramos en la bibliografía que la retinopatía hipertensiva es 2 veces más común en la raza negra que en la blanca. Esto se puede deber a diferentes factores, pero entre los cuales vamos a tener los siguientes. Los principales van a ser la estrecha relación que posee las diferencias raciales en los niveles de presión arterial y también la gravedad de hipertensión, tomando en cuenta también que muchos de estos pacientes no saben que tienen la enfermedad. En datos que corroboren cuál es la prevalencia real de la retinopatía hipertensiva, hemos realizado una búsqueda y encontrado 4 estudios a nivel global, de los cuales van a ser desde el año 2016 al año 2019.
En el año 2016, en Países Bajos, en una clínica, fueron estudiados 280 pacientes, de los cuales en ellos hubo una prevalencia del 44% de lo que es la retinopatía hipertensiva, habiendo una mayoría en lo que es el sexo femenino. En el año 2016, en Túnez, en un hospital general docente, se estudiaron a 118 personas, las cuales fueron distribuidas según sus características y la prevalencia de la retinopatía hipertensiva, teniendo así una distinción entre raza, edad y también el tiempo de evolución. En 2018 en Malawi se realizó un estudio para ver la prevalencia de la retinopatía hipertensiva. Con una muestra de 104 pacientes, el 75% de la población presentó la retinopatía hipertensiva, viendo una mayoría en el sexo femenino con un 73%. En África subsahariana, en el año 2019, en el Hospital Nacional Muhimbili, también se realizó un estudio para ver la prevalencia de la retinopatía hipertensiva. Una muestra total de 224 pacientes, de los cuales el 70.1 presentó lo que es la retinopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de estos 4 estudios? Pues bueno, ha habido una mayor prevalencia de la retinopatía hipertensiva en aquellos pacientes de raza negra. También en los 2 estudios se vio una prevalencia en el sexo femenino. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 2 de los países en donde se realizaron los estudios son de raza negra, mayoritariamente, por lo cual este tipo de pacientes tiene una predisposición mayor que las demás razas a presentar lo que es la hipertensión arterial. En el país también es muy difícil saber cuál es la prevalencia exacta de lo que es la retinopatía hipertensiva, puesto que no hay datos nacionales que corroboren esta información. Pero se puede realizar diferentes búsquedas en las cuales encontramos la siguiente. En el año 2017, en Cuenca, se realizó un trabajo de titulación en 2 centros de salud de la ciudad, teniendo como muestra a 55 pacientes, de los cuales el 70% presentó retinopatía hipertensiva, teniendo como conclusión que aunque solamente fue realizado en 2 centros de salud y que la población fue mínima, su prevalencia ha sido muy alta y posiblemente estos valores se puedan comparar con los estudios a nivel global ya buscados. Vamos a ver cómo se produce. La retinopatía hipertensiva tiene varios y profundos efectos en la estructura y función del ojo. Primero, la microvasculatura, tanto de la retina como de la coroides y la del nervio óptico, pasan por una serie de cambios fisiológicos en respuesta a una presión arterial elevada. Se dividen en 4 fases de afectación, como son fase de vasoconstricción, fase de esclerosis, la fase exudativa y la fase de complicaciones vasculares. En la fase de vasoconstricción hay una respuesta vascular debido al aumento de la presión arterial. Esto se debe a que aparentemente las arteriolas retinianas no muestran inervación autónoma simpática, provocando el aumento del tono arteriolar que conduce a un estrechamiento arteriolar local y generalizado. En la fase de esclerosis, la hiperplasia de la túnica media y la degeneración hialina de la pared de las arteriolas van a provocar alteraciones estructurales en la red capilar. En la fase exudativa, la alteración de la barrera hematorretiniana debido a la necrosis fibrinoide de la pared vascular, en donde hay extravasación de sangre y de elementos plasmáticos, además del deterioro del flujo sanguíneo con complicaciones isquémicas para el tejido retiniano. También se observa alteración del mecanismo de transporte axoplasmático con el compromiso de la capa de fibras nerviosas de la retina. En la fase de complicaciones vasculares,
Existen cambios ateroscleróticos en las paredes vasculares que provocan oclusiones tanto arteriales como venosas, con edema de la retina y formación de macroaneurismas arteriales. Manifestaciones clínicas. Generalmente no se desarrollan síntomas hasta que la enfermedad esté avanzada. Únicamente el 5 al 10% de los pacientes pueden presentar síntomas. Además, la retinopatía moderada severa ocurre con mayor frecuencia en personas con hipertensión arterial no controlada de largo tiempo. Por tal motivo, es fundamental realizar el examen oftalmológico para identificar signos propios de la enfermedad. Entre ellos, el examen del fondo de ojo es el fundamental para identificar las diversas alteraciones, entre las cuales se encuentran las alteraciones arteriolares. Cuando existe hipertensión arterial crónica, se produce una esclerosis arteriolar, esto por la presión arterial aumentada sobre las paredes vasculares, y se observa una imagen similar a un cableado de cobre o plata. En cambio, en las manchas isquémicas retinianas profundas, estas se caracterizan por ser áreas focales, blancas y esponjosas, similares a infiltrados algo nodosos o exudados blancos. Como vemos en esta imagen, van a existir pequeñas hemorragias retinianas y además se acompañan de manchas o parches de algodón, exudados duros y también microaneurismas. Hay que tener en cuenta que estas manchas generalmente se encuentran en la parte posterior. Cambios capilares retinianos. Estos se producen por anormalidades en la microvasculatura, como microaneurismas y también cruces arteriovenosos con vasos venosos retorcidos y colaterales, y se encuentran comúnmente en las manchas isquémicas. Como podemos ver en estas imágenes, se observa una retinopatía hipertensiva severa con hinchazón del disco óptico, además de hemorragias retinianas, exudados duros y también parches de algodón. Otros signos importantes van a ser aquellos que se encuentran en los vasos venosos. De esta manera tenemos a los cambios retinianos, entre ellos el signo de Salus. En este se produce una desviación del trayecto venoso y cada vez está más cerca de la arteria. Esto se produce por un aumento de la resistencia al flujo venoso y a veces se invierte la dirección de los vasos en el cruce. Existen 3 grados. En el grado 1 va a existir una ligera desviación del segmento venoso. En el grado 2, el segmento venoso se encuentra perpendicular a la arteriola a nivel del cruce. Y por último, en el grado 3 existe una inversión de la dirección venosa a nivel del cruce de estos 2 vasos. Estos grados dependerán del tiempo de evolución de hipertensión arterial que tenga el paciente. Otro signo importante es el de Gant. Este se caracteriza por la presencia de una deformación del calibre venular que ocurre a nivel del cruce arteriovenoso, y por tal motivo van a existir alteraciones en el retorno circulatorio venoso. Además, debido a la esclerosis, la zona oculta de la vena va a ser mayor que el de las arterias. Y por último tenemos al signo de pretrombosis de Bonnet. En este signo va a existir un aumento de la presión de la arteria sobre la vena, haciendo que el trayecto de esta sea tortuosa y dilatada. Además pueden producirse hemorragias alrededor de la misma, lo cual indica el inicio de una trombosis. Desde hace muchos años atrás se ha venido describiendo varias clasificaciones para la severidad de la retinopatía hipertensiva, por lo cual no existe un consenso definido. Sin embargo, los trabajadores de la salud visual utilizan principalmente 2 clasificaciones, la descrita por Kate, Wiggin y Barker y también la descrita por Shea. Estas clasificaciones se basan principalmente en el examen de fondo de ojo. En la clasificación de Kate, Wiggin y Barker tenemos 4 grupos. En el grupo 1 tenemos la no vasoconstricción y la presencia de tortuosidad vascular. En el grupo 2 tenemos a la vasoconstricción arteriolar focal, dilatación venular y presencia de algunas hemorragias. En el grupo 3 tenemos a la vasoconstricción arteriolar generalizada, el vasoespasmo coroideo y también una estrella macular. Junto a esto tenemos exudados duros,
áreas de microinfartos y presencia de numerosas hemorragias. En el grupo 4, en cambio, ya tenemos las lesiones del grupo 3 y también la presencia del edema papilar. En la clasificación de Shelley también tenemos 4 grados, pero esta se correlaciona a los signos oftalmológicos con los signos de esclerosis arterial. En el grado 0 tenemos un fondo de ojo totalmente normal. En el grado 1 tenemos una ligera atenuación generalizada de las arteriolas. Y en cuanto a la esclerosis, un estrechamiento del reflejo arteriolar de la luz y mínimos cambios de entrecruzamiento arteriovenoso. En el grado 2 se puede observar estrechamientos arteriolares obvios con áreas de atenuación focal. En cuanto a la esclerosis, tenemos evidencia de ensanchamiento del reflejo arteriolar de la luz y de los entrecruzamientos arteriovenosos. En el grado 3 tenemos todos los signos del grado 2 más exudados duros, exudados algodonosos y hemorragias. En cuanto a la esclerosis, se observa las arteriolas en hilo de cobre y también existen cambios más marcados en el entrecruzamiento arteriovenoso. En el grado 4 se observan los signos del grado 3 más un edema del nervio óptico. En cuanto a la esclerosis, se observa la arteria en hilo de plata y también cambios graves en el entrecruzamiento arteriovenoso. El diagnóstico se lo realiza mediante el estudio del fondo de ojo. Este consiste en un análisis de la retina y sus vasos por medio del oftalmoscopio. Es una prueba sencilla, indolora y de poco tiempo. Y hoy en día es posible filmar y fotografiar el fondo de ojo y conservar las imágenes para compararlos posteriormente. Otro método diagnóstico es la angiografía con fluoresceína, dada que ésta permite el registro del fondo de ojo tras una inyección de contraste. Esta técnica puede resultar muy útil para determinar la gravedad de la enfermedad y en aquellos casos en los que existen patologías concomitantes como la retinopatía diabética. Las complicaciones de la retinopatía hipertensiva. Las principales complicaciones de la retinopatía hipertensiva son la trombosis venosa, la atrofia óptica, la atrofia de la retina, la embolia retiniana, la neurovascularización y el desprendimiento de la retina. Empezamos a describir lo que es trombosis venosa, relacionada con la pérdida de la agudeza visual y la oclusión de las venas secundarias de enfermedades vasculares. La obstrucción de la vena central de la retina, caracterizada por la presencia de hemorragias de llama de vela, la obstrucción de la rama venosa, que suele originarse por múltiples cruces, y la más frecuente, la temporal, por su mayor número de cruces. Dentro de los factores de riesgo tenemos a pacientes mayores de 40 años con hipertensión, diabetes y tabaquismo, entre otras enfermedades. La clínica se manifiesta por una disminución de la agudeza visual o un defecto en el campo visual, aunque podrían ser sintomáticos. En el fondo de ojo se puede observar en la fase aguda un abanico de hemorragia en astilla y exudado algodonoso en el vértice. El pronóstico visual depende de la zona afectada y el grado de isquemia, aunque el 50% de los casos a los 6 meses son eficientes. La atrofia óptica. El edema de la papila evoluciona a una atrofia papilar debido a la degradación isquémica de las fibras del nervio óptico, caracterizada por la palidez del disco óptico. A la exploración oftálmica se encuentra asociado un daño irreversible de la visión. La afectación de la visión puede ser muy variable y el hecho más grave es el que aparece por la palidez de la papila y puede acompañarse de una disminución de la agudeza visual. La atrofia de la retina. La atrofia retiniana aparece de forma progresiva, debido a una hipertensión arterial prolongada y a una esclerosis vascular intensa. Es debido a las alteraciones sufridas en las células retinianas que producen anomalías en el funcionamiento y en su tamaño. En el fondo de ojo se aprecia un foco de despigmentación con acúmulos de pigmentos y degradación del epitelio pigmentario. La embolia retiniana. En los pacientes con hipertensión maligna puede aparecer obstrucciones de arteria central de la retina o en algunas de sus ramas, aunque es menos frecuente que la trombosis. La clínica consiste en una pérdida brusca, indolora e irreversible de la agudeza visual. En el fondo de ojo se observa un edema isquémico generalizado con apariencia de mancha rojo cereza. En un 20% de los casos puede visualizarse un émbolo y también puede verse la segmentación de las columnas sanguíneas.
La neovascularización. Los trastornos vasculares producidos por la hipertensión producen isquemia retiniana y liberación de productos quimiotácticos que favorecen la neovascularización. Este es un signo de isquemia tisular de larga evolución y si se localiza en la mácula produce importante pérdida de la visión. El desprendimiento de retina en los pacientes con hipertensión maligna puede aparecer oclusiones focales en los vasos de la capa coriocapilar de la coroides, alteración que produce un epitelio pigmentario y puede llevar al desarrollo del desprendimiento seroso de la retina neurosensorial. El pronóstico de estos pacientes, dado que los cambios retinianos microvasculares ya son indicativos de compromiso de órgano diana, lo que se debe hacer es un reajuste del tratamiento antihipertensivo, además de mejorar los estilos de vida. Además, si el paciente no tiene un manejo adecuado de la enfermedad, esta puede progresar y causar un daño severo a nivel del globo ocular, en primera instancia con una retinopatía, luego una coroidopatía y finalmente en una neuropatía hipertensiva. También se menciona que existe una fuerte relación entre la existencia de alteraciones vasculares retinianas con la presentación de un accidente cerebrovascular subclínico. El tracoma se define como una infección ocular bacteriana, la cual es considerada como la principal enfermedad prevenible causante de ceguera a nivel mundial. Vamos a ver que el tracoma está causado por una bacteria. Esta bacteria es conocida como Chlamydia trachomatis. Debemos tener mucho cuidado con esta bacteria, ya que en la actualidad puede provocar múltiples infecciones, no solo infecciones oculares como el tracoma, sino infecciones genitales, aparte de infecciones respiratorias. La infección por esta bacteria es considerada como una infección de transmisión sexual muy frecuente en la actualidad. Según datos de la OMS, se ha visto que el tracoma ha llegado a provocar ceguera irreversible y discapacidad visual hasta en 2 millones de personas alrededor del mundo. En lo que respecta a la epidemiología, vamos a ver que el tracoma es muy frecuente en Latinoamérica, especialmente en países como Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, donde se considera como un problema grave de salud pública. Vamos a ver que esta infección afecta especialmente a personas pobres, con carencia de servicios sanitarios óptimos y una carencia de agua potable, es decir, personas que tienen un estrato económico y social bajo. En lo que respecta al tracoma activo, vamos a ver que esta es una infección que se presenta con mayor frecuencia en los niños que están comprendidos en la etapa preescolar, es decir, que tienen un rango de edad entre los 3 y los 6 años de edad. Estos niños pueden presentar tasas de infección desde el 60 hasta el 90%. Sin embargo, se ha visto que posterior a los 6 años de edad, estas tasas de infección han reducido considerablemente. Y aquí podemos ver imágenes de cómo se puede manifestar el tracoma en las diferentes personas que lo han padecido. La etiología. Podemos observar que el tracoma es una enfermedad caracterizada por una queratoconjuntivitis crónica. Esta es causada por la Chlamydia trachomatis, que es gram negativa. La Chlamydia trachomatis se divide en 18 serotipos que van a producir diferentes enfermedades y manifestaciones clínicas. Tenemos el tipo A, B, BA y C que producen la enfermedad del tracoma. El tipo de AK produce la infección óculo-genital y que éstas van a incluir el síndrome de transmisión sexual, la conjuntivitis de inclusión en adulto y también la oftalmía neonatal en niños. Es importante mencionar que aquí el tracoma endémico no se va a producir por estos tipos. También tenemos el tipo L1, L2 y L3 que produce el linfogranuloma venéreo. Podemos observar aquí diferentes imágenes de Chlamydia trachomatis. El tracoma es una enfermedad que la mayor parte se puede producir en la etapa de la infancia. Y esto puede llevar a tener diferentes consecuencias cicatrizales
y dentro de estas pueden llevar a lo que es una disminución de la agudeza visual, pero también puede llevarnos a la ceguera total en la etapa del adulto. El tracoma es una enfermedad que se encuentra dentro de las 17 enfermedades tropicales desatendidas. Es decir, que se va a dar en los lugares tropicales donde existe un aumento de humedad y también de calor. Para esto, también se incluye otros factores, como las condiciones de pobreza, también la falta de acceso al agua potable, el saneamiento y la vivienda adecuada. Todos estos asociados lo que van a llevar a que puedan condicionar que el paciente tenga o no esta enfermedad. Fisiopatología del tracoma. El tracoma es una queratoconjuntivitis crónica que va a estar causada por episodios recurrentes de la infección por Clamidia trachomatis. Los serotipos que van a estar dentro de ser las causas de este tenemos los serotipos A, B, BA y C. Se van a dar por dos mecanismos principalmente: por la destrucción celular causada por bacterias durante su ciclo vital y por la reacción inflamatoria a causa de la expresión de antígenos de clamidia en la superficie de estas células. Es así que cuando se produce una queratoconjuntivitis folicular, esto se va a dar por la liberación de citoquinas de interferón por varias células de las que se encuentran infectadas. Células como los leucocitos, tenemos los polimorfos nucleares y macrófagos, se infiltran en la conjuntiva formando esta especie de folículos que van a ser elevaciones amarillo-blancas en la conjuntiva del párpado superior evertido. Esta respuesta inmune de células infectadas va a producir una cicatriz tracomatosa, es decir, que las infecciones a repetición, como se va a volver crónica, nos va a dar estas opacidades. Tenemos pacientes tanto asintomáticos como los que tienen síntomas leves y síntomas graves. Las cicatrices causarán contracción y posteriormente triquiasis y entropión. La opacificación corneal es provocada por el trauma mecánico por las pestañas, tejido cicatricial e infecciones secundarias. La transmisión. Tenemos 4 mecanismos principales por los cuales se va a transmitir. Como primer punto tenemos la diseminación directa. Es decir, que en este caso el ojo infectado de la persona va a estar en contacto con el de una persona sana, mientras que el segundo se trata de una propagación indirecta por fomites, es decir, que se van a encontrar en superficies u objetos inanimados, pero que van a ser capaces de tener estas secreciones y por ende causar una infección al individuo. La transmisión por moscas y por las secreciones que se encuentran en los dedos y demás. Manifestaciones clínicas del tracoma. El tracoma es una infección conjuntival que va a presentar dos fases: la fase activa en niños y la fase de cicatrización, que por lo general se presenta en adultos. La fase activa va a tener un periodo de incubación que sucede en el lapso de 3 a 10 días. Esta va a presentar síntomas como el epífora, la fotofobia, el prurito, la hiperemia conjuntival, el edema palpebral y la secreción mucopurulenta. Tiene una afección bilateral, pero también pueden presentarse casos en los que puede ser asintomática. En la fase activa, tras los 7 a los 10 días, se va a desarrollar folículos en la conjuntiva tarsal superior y también un engrosamiento folicular y papilar de las glándulas. Esto se va a deber por la acumulación subepitelial de las células linfoides y también de cuerpos elementales, que se va a presentar, como se observa en la imagen, puntos de color blanco, que al solucionarse van a formar las fosetas de Hebert. La respuesta inmune va a controlar la infección y va a eliminarla completamente hasta casi desaparecerla, pero los signos inflamatorios se van a mantener durante semanas. En los niños de 4 a 15 años va a presentarse la infección de 3 a 8 semanas, pero puede también prolongarse de 8 a 18 semanas.
La fase de cicatrización va a estar formada por cicatrices. Esto se va a deber a la inflamación conjuntival a repetición. Se van a observar en la conjuntiva tarsal y van a empezar desde pequeñas líneas hasta formar cicatrices estrelladas que van a provocar fibrosis de bandas grasas y distorsionadas. La fase de cicatrización también presenta la triquiasis y el entropión, que se caracterizan porque giran hacia adentro tanto las pestañas como el párpado. Esto va a provocar también abrasiones corneales dolorosas, úlceras, edema corneal, cicatrización, opacidad corneal, xeroptalmia, sequedad ocular, neovascularización, como se observa en las siguientes imágenes que van a conducir a la final a una pérdida de la visión. La OMS clasifica al tracoma en 5 estadios, y estos son la inflamación tracomatosa folicular, que se caracteriza por 5 o más folículos en la conjuntiva superior. También la inflamación tracomatosa intensa, que va a ser el engrosamiento de la conjuntiva tarsal. La cicatriz tracomatosa, que se va a presentar la cicatriz en forma de estrella. La triquiasis tracomatosa y también la opacidad corneal, que se caracteriza por la opacidad que se visualiza en la pupila. Es muy importante realizar un diagnóstico precoz del tracoma, ya que el mismo puede evolucionar a formas crónicas y graves de la enfermedad y dar lugar a una ceguera irreversible. Principalmente el diagnóstico va a ser clínico y requiere la realización de una historia clínica completa y un examen físico detallado. Dentro de la historia clínica es muy importante recabar cierta información que nos oriente a un posible diagnóstico de tracoma. Dentro de esta información es necesario saber si el paciente es oriundo o no de un país o región donde el tracoma es endémico. También se debe conocer si el paciente anteriormente ha padecido de tracoma o si ha estado en contacto con individuos infectados por Chlamydia trachomatis. Dentro del examen físico es muy importante realizar una exploración exhaustiva de pestañas, limbo, córnea y de conjuntiva tarsal. Dentro de los signos clínicos que vamos a encontrar va a ser la presencia de folículos, de inflamación de la conjuntiva tarsal, de triquiasis, de cicatrización conjuntival y de opacidad corneal. La opacidad no va a ser muy típica de clamidia, ya que otros pacientes pueden presentar dicha opacidad debido a lesiones traumáticas. Es muy importante conocer que estos signos clínicos no van a ser altamente específicos, pero que sí orientan a un posible diagnóstico en aquellos pacientes oriundos de países o zonas donde el tracoma es endémico. Dentro de las pruebas de laboratorio es muy importante saber que no existe una prueba de laboratorio estándar y por lo general se realizan con fines investigativos. Dentro de las pruebas más usadas tenemos a la citología y a la prueba de amplificación de ácidos nucleicos o también llamada NAP. Dentro de la citología, esta se va a realizar luego de obtener una muestra a través del raspado de la conjuntiva tarsal. Posteriormente se procede a colorear con la tinción de Giemsa y a través del microscopio vamos a observar las inclusiones citoplasmáticas de Chlamydia trachomatis. Esta prueba tiene una baja sensibilidad, pero sí una buena especificidad. Dentro de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, la más usada es la prueba llamada PCR o reacción en cadena de polimerasa. Esta se realiza luego de haber obtenido una muestra de secreción ocular. En el caso de que esta muestra contenga microorganismos de clamidia, se va a hacer positiva al primero o tercer día. Con respecto a la especificidad, esta prueba tiene mayor especificidad en comparación con la citología y con el diagnóstico clínico, por lo que el PCR es la prueba más recomendada. Tratamiento y estrategia SAFE OMS. El tratamiento y la prevención del tracoma ha sido prioridad para el ámbito internacional, por lo cual la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado la estrategia SAFE, que se avanza en la intervención quirúrgica para eliminar el tracoma, una enfermedad cegadora, para el 2020. Esta consta de 4 pilares: la S, que es la cirugía, útil para tratar la triquiasis tracomatosa, producto del entrompión del párpado; la A, que son los antibióticos, utilizados para controlar la enfermedad en sus primeras etapas; la F, que es la limpieza facial, para la educación sobre hábitos de higiene saludable; y la E, que son las mejoras ambientales, para eliminar condiciones que aumenten el riesgo de contagio. Hablando a profundidad de cada uno de ellos, podemos decir que la cirugía es útil en estadios avanzados de la enfermedad, cuando se ha producido
lo que es la triquiasis tracomatosa por el entrompión del párpado, que a la larga va a producir la opacidad corneal y la pérdida de visión irreversible en el paciente. Por ello, la OMS ha recomendado dos técnicas quirúrgicas, la rotación tarsal bilameral y la rotación lamelar tarsal posterior. Este procedimiento en sí va a constar de una incisión a nivel del párpado paralela a su borde. Luego el borde va a ser suturado en la posición corregida. Y por último, se va a aplicar lo que es acitromicina para disminuir lo que es la recurrencia. A pesar de ello, este procedimiento tiene una alta tasa de recurrencia del 7.4 al 62% debido a varios factores, como son la técnica quirúrgica, también la experticia del médico, el estadio de la enfermedad antes del procedimiento o un postquirúrgico complicado. En los antibióticos, la acitromicina es utilizada como primera línea en una dosis de 20 miligramos a 1 gramo como dosis única, que se puede repetir de 3 a 5 veces al año, cuando existe una alta tasa de prevalencia en una comunidad entre pacientes de 1 a 9 años del 10%, hasta conseguir un objetivo del 5%. También la tetraciclina al 1%, que se va a utilizar 2 veces al día por 6 semanas, han sido útiles y reconocidas para disminuir la prevalencia de esta infección.